Preparaos para una inmersión en las sombras en un lugar donde la realidad se desdibuja y el miedo se instala en cada rincón. Hoy nos adentramos en el escalofriante caso del 112 de Ocean Avenue, La casa de Amityville. una casa con una fachada aparentemente normal de estilo colonial, 3 pisos, tejado oscuro. Pero que esconde tras sus paredes blancas un pasado trágico y un misterio que aún hoy nos perturba. Es cierto, una casa que a simple vista podría parecer el hogar ideal con su extenso jardín piscina, incluso un embarcadero. Pero ya sabéis lo que dicen, las apariencias engañan. Y en este caso la frase cobra un sentido especialmente siniestro. Dos sucesos marcaron a fuego este lugar, convirtiéndolo en un símbolo del terror. Primero, el brutal asesinato de la familia de Feo en 1974, un acto que heló la sangre de todo un país. Después, La llegada de la familia Lutz tan solo un año después, buscando un nuevo comienzo en esa casa con un precio sorprendentemente bajo y encontrándose cara a cara con lo inexplicable. Empecemos por la tragedia que inauguró el horror en el 112 de Ocean Avenue. el caso de Fe. Imaginad una noche aparentemente tranquila en Amityville, la del 13 de noviembre de 1964. Ronald DeFeo Jr., de 23 años. Comete un crimen atroz, asesina a sangre fría a sus padres y a sus 4 hermanos mientras duermen. Un detalle que siempre me ha parecido especialmente escalofriante es la posición en la que encontraron a las víctimas, Boca abajo con los brazos cruzados bajo la cabeza. como si una fuerza invisible los hubiera colocado así. Exacto, una imagen que desde luego alimenta las teorías más oscuras. La policía encontró a Ronald DeFeo Jr. en un bar cercano Alegando que no sabía nada que alguien había rompido en la casa. y había disparado a su familia, Pero su coartada se desmoronó rápidamente. y las pruebas lo señalaban como el único culpable. Durante el juicio, DeFeo Jr. intentó defenderse, alegando que había escuchado voces que le ordenaban matar a su familia. Alucinaciones Manipulación. o algo más siniestro. El tribunal no lo creyó y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero aquí viene un giro que añade aún más misterio a la historia. Recientemente se ha descubierto otra arma en la casa escondida en el embarcadero, Un arma que no se usó en el crimen. pero que reabre las viejas heridas y nos hace preguntarnos, ¿Hubo alguien más involucrado? ¿tenía DeFeo Jr. algún motivo oculto? Es como si la casa se negara a entregar todos sus secretos. Y hablando de secretos, un año después de la tragedia llegan los Lutz. George y Kathy, junto a los 3 hijos de ella, de un matrimonio anterior, se mudan al 112 de Ocean Avenue buscando un nuevo comienzo. ¿Se puede realmente empezar de cero en un lugar marcado por la muerte? Esa es la pregunta que nos ronda la cabeza mientras nos adentramos en su historia. Lo que es innegable es que el precio de la casa era irresistible. Una ganga. Y eso a pesar de que los Lutz conocían la tragedia que había tenido lugar allí. De hecho, durante su primera visita, George notó algo extraño, Todos los postigos de las casas vecinas estaban cerrados. pero solo los que daban hacia el 112 de Ocean Avenue, como si los vecinos quisieran evitar cualquier contacto visual con la casa. Un mal presagio, ¿no crees? Pero a pesar de este detalle inquietante, los Lutz deciden seguir adelante con la compra. Imaginad la ilusión de un nuevo hogar, de una nueva vida, y cómo esa ilusión se va resquebrajando poco a poco hasta convertirse en auténtico terror. Desde el primer momento, la familia Lutz empieza a experimentar sucesos extraños inexplicables. Fenómenos que desafían la lógica y que poco a poco va minando su cordura. Uno de los primeros en sentir la presencia de algo oscuro en la casa fue el padre Pecoraro. Al que llamaron para bendecir la casa, Según su testimonio, mientras recitaba las oraciones, sintió un frío intenso, una sensación de maldad que lo invadió por completo y entonces escuchó una voz una voz gutural. que le decía, fuera de aquí. Aterrorizado, el padre Pecoraro abandonó la casa sin mirar atrás, negándose incluso a quedarse a comer con la familia. Era solo su gestión. ¿O realmente había algo maligno en esa casa? Las experiencias de la familia Lutz no tardaron en llegar. Uno de los primeros fenómenos que notaron fue un frío glacial que se apoderaba de la casa a pesar de que la calefacción estaba encendida a máxima potencia. George se despertaba cada noche a las 3:15 de la madrugada. La misma hora a la que DeFeo Jr. había asesinado a su familia. Las puertas se abrían y cerraban solas, la puerta principal apareció arrancada de sus goznes, y cientos de moscas como surgidas de la nada invadieron la casa en pleno invierno. Una serie de eventos inexplicables que por separado podrían atribuirse a la casualidad o a la sugestión. Pero juntos empiezan a dibujar un panorama aterrador. Y lo peor estaba por llegar. Missy, la hija menor de Kathy, empieza a hablar de un amigo imaginario llamado Jody. Hasta aquí nada fuera de lo normal, ¿verdad? Los niños tienen amigos imaginarios. El problema es que Jody no era un amigo cualquiera. Missy lo describía como un cerdo de gran tamaño, con ojos rojos brillantes. Un ser aterrador que, según los expertos en demonología, podría ser una entidad demoníaca que se manifestaba en forma de animal, concretamente de cerdo,
un animal que se usaba en rituales de sacrificio. Las conversaciones de Missy con Jody eran inquietantes. La niña revelaba detalles sobre un niño enfermo que había muerto en la casa de detalles que ella no podía conocer. Y no solo, Missy veía a Jody George y Kathy también tuvieron encuentros con este ser, incluyendo unas enormes huellas de pezuñas que aparecieron en la nieve del jardín. La huida de los Lutz del 112 de Ocean Avenue no puso fin a la historia. De hecho, podríamos decir que la convirtió en leyenda. Su experiencia quedó plasmada en el libro, El horror de Amityville. escrito por Jay Anson, que se convirtió en un éxito de ventas y en la base de numerosas películas de terror. El libro de Anson catapultó el caso a la fama mundial, convirtiendo a la casa en un icono del terror, pero también abrió el debate sobre la veracidad de los hechos narrados. ¿Exageraron los Lutz su experiencia para sacar provecho económico? ¿O realmente fueron víctimas de fuerzas sobrenaturales que escapan a nuestra comprensión? Esa es la gran pregunta que ha perseguido este caso durante décadas. Hay quien cree que todo fue una elaborada farsa, una historia inventada para aprovechar el morbo del público y llenar los bolsillos de los Lutz. Se han encontrado inconsistencias en su relato, como la falta de registros policiales de las llamadas que los Lutz afirmaban haber hecho, o la inexistencia de una fuerte tormenta que describieron en el libro. Además, William Weber, el abogado de Ronald DeFeo Jr., acusó a los Lutz de haber inventado la historia para ayudar a su cliente a reducir su condena, alegando que los asesinatos habían sido influenciados por fuerzas demoníacas. Pero por otro lado, George y Kathy Lutz se sometieron a una prueba de polígrafo. Y le superaron. Te estarían mintiendo. ¿O realmente creían en su propia historia? Es un misterio que nos hace cuestionar la naturaleza de la verdad, de la memoria, de la propia percepción. Y para añadir aún más complejidad al caso, hay que tener en cuenta el testimonio del padre Pecoraro. Aquel sacerdote que bendijo la casa, Y sintió la presencia maligna. que sufrió una serie de eventos inexplicables tras su breve encuentro con el 112 de Ocean Avenue, ampollas en las palmas de las manos, una neumonía persistente, accidentes de coche inexplicables cerca de la casa, incluso un ataque demoníaco en su propio apartamento manifestado en un olor nauseabundo a excrementos. Una serie de infortunios que lo llevaron a alejarse de todo lo relacionado con los Lutz y su casa en Amityville. Pero años después, el padre Pecoraro negó haber puesto un pie en la casa, Afirmó que nunca había entrado en el 112 de Ocean Avenue. que su único contacto con los Lutz había sido una llamada telefónica donde Cassie le contaba sobre una levitación. ¿Qué sucedió realmente? Fue la mente del padre Pecoraro atormentada por la experiencia la que distorsionó los recuerdos. ¿O hay algo más que desconocemos? Su testimonio lleno de contradicciones no hace más que alimentar el misterio de Amityville. El caso nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue toda una invención de los Lutz para lucrar con el morbo del público? ¿O realmente fueron víctimas de fuerzas sobrenaturales que escapan a nuestra comprensión? ¿Y qué papel jugó el padre Pecoraro en todo esto? Lo cierto es que la casa de Amityville ha estado envuelta en un halo de misterio y controversia desde aquellos sucesos. A pesar de que las familias que habitaron la casa después de los Lutz no reportaron ningún tipo de actividad paranormal, la leyenda de la casa maldita persiste. La casa en sí misma ha sido remodelada, se ha cambiado su numeración, y las famosas ventanas con forma de ojo que tanto miedo generaban han sido sustituidas por ventanas convencionales. Pero a pesar de los esfuerzos por borrar su pasado, la casa de Amityville sigue atrayendo a curiosos y aficionados a lo paranormal que buscan en sus muros un atisbo de lo inexplicable. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio entre la realidad y la ficción. Un misterio que nos invita a cuestionar nuestra percepción de lo real y adentrarnos en los rincones más oscuros de la mente humana. Al final, cada uno debe sacar sus propias conclusiones. ¿Crees que la familia Lutz fue víctima de un engaño? ¿O que realmente experimentaron fenómenos paranormales? La historia de Amityville nos recuerda que hay fuerzas en este mundo que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Y esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido es precisamente lo que nos fascina y nos aterra al mismo tiempo. El caso de Amityville sigue siendo uno de los más debatidos en la historia del fenómeno paranormal. Un misterio que ha dado lugar a innumerables libros, documentales y películas. Pero que aún hoy. Nos deja con la duda. ¿Realidad o ficción? ¿Engaño o auténtico contacto con lo sobrenatural? Lo que sí es innegable es el impacto cultural de este caso. La casa del 112 de Ocean Avenue. Se ha convertido en un símbolo del terror, Un lugar que nos recuerda la fragilidad de la realidad y la posibilidad de que haya fuerzas oscuras que escapan a nuestra comprensión. y aunque la casa ha sido remodelada y su numeración cambiada, El mito de Amityville sigue trayendo a visitantes de todo el mundo. personas que buscan Sentir un escalofrío
Un contacto con lo desconocido. Una prueba de que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. ¿Qué os ha parecido a vosotros este caso? ¿Creéis? Que los Lutz fueron víctimas de un engaño. ¿O que realmente experimentaron fenómenos paranormales? Les invitamos a investigar más, a leer el libro de Jay Anson, a ver las películas, a escuchar otros podcasts que hablen sobre este tema, Y sobre todo, a sacar vuestras propias conclusiones. la verdad sobre Amityville quizás esté ahí fuera esperando a ser descubierta. O quizás la verdad sea que no hay una única verdad. Que el misterio forma parte de la esencia de este caso. Y que eso es precisamente lo que lo hace tan fascinante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el caso de Amityville. Y recordad. Mantén la luz encendida. Y no miréis debajo de la cama.